Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro webinar en Educaconciencia. En esta emisión tenemos el gusto de tener al maestro Juan Manuel aquí en el panel, junto con la psicóloga educativa Sandy de los Santos y la psicóloga Raquel Tejeda. Y entonces, pues le cedo el micrófono para que hagamos la presentación de todos los honores al maestro Juan Manuel. ¿Comienzo yo? Acompañé al maestro Juan Manuel Sánchez Flores. Es licenciado. Ok. El maestro Juan Manuel Sánchez Flores es licenciado en Psicología Social. Tiene una maestría en Educación, maestría en Psicología. Es candidato a doctor en Educación. Como experiencia laboral, se ha desempeñado en el Instituto Politécnico Nacional como expositor, psicólogo en el plantel de SET número 1, orientador vocacional, conferencista. También está en el departamento de investigación y también se ha desempeñado como asesor en la revisión y actualización del plan de estudios de la especialidad de medicina del deporte en el Instituto Politécnico Nacional. También se ha desempeñado en la Universidad La Salle como docente, tutor, asesor de tesis en la licenciatura, Departamento de Difusión Cultural y también como asesor en la revisión y actualización del plan de estudios en la licenciatura de Ciencias del Deporte. Por otro lado, también ha estado como docente de City University, como ponente y docente. Su desarrollo profesional ha tenido su formación como psicoanalista en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Ha tomado diplomado de introducción al psicoanálisis. También tiene un seminario del goce del ombligo. Otro seminario que se llama La feminidad entre los aztecas. Un seminario más de la ley del padre, la violencia y la segregación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Tiene un y bienvenidas diplomado a una nueva emisión de nuestro webinar. Ha tomado un diplomado como coaching educativo, cursos de formación docente en la Universidad La Salle, cursos y diplomados de formación deportiva, cursos de Sport Science Language Course, taller de neuropedagogía de la educación, taller de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación en el ámbito educativo, taller diseñado de la metodología de mi investigación, taller general de actualización docente, coloquio de El sujeto frente a la violencia. Ha participado en el Congreso Nacional de Psicoanálisis y Filosofía. Ha sido ponente en el encuentro de trabajos de investigación en educación y también ha sido ponente en el tercer Congreso Internacional Virtual sobre la desigualdad social educativa y precarización en el siglo XXI de la Universidad de Málaga. Pues le cedemos el micrófono al maestro Juan Manuel después de su presentación. Adelante, maestro. Pues muchas gracias. Vamos a comenzar el día de hoy con esta propuesta que bien lleva por título y que está ligada a la cuestión de la comunidad, cómo estar en comunidad y vivir como una unidad.
Y si bien esta propuesta la he titulado un ensayo de un acercamiento a la idea de comunidad, quiero empezar por comentar que vivir en comunidad es algo que aparece como un hecho casi imperceptible, ya que donde tenemos siempre una visión para adaptarnos, conocer y descubrir. El mundo que nos rodea y en el cual nosotros aparentemente estamos inmersos, siempre vamos a tratar de explicarlo, ya que esta situación de la explicación nos lleva a identificar esos fenómenos y sucesos que se presentan en las actividades cotidianas, que de manera constante estaremos buscando siempre identificar e identificarnos con los demás o con ciertos ideales que reflejan lo que se supone que se comparte o que se debe de hacer comúnmente. Y si se dan cuenta, entramos ya en esa situación de lo comunitario o la cuestión de la comunidad, que si bien en sus términos etimológicos se definen desde vínculos, se define desde la estructura de idealizar al otro como una unidad o al otro como un mecanismo aceptable. Y es ahí donde en esta cuestión de empezar a entender la comunidad, vamos a formular una estructura. La importancia del vínculo está situado en que esto implica que cada que nosotros volteamos a ver al otro como mi común o en esa situación de la unidad, construimos un lenguaje. Dicha situación de la construcción del lenguaje se constituye a partir de significantes. Estos significantes tienen y están cargados de ciertos contenidos que es lo que se entiende por identificación. Entonces, cuando yo estoy hablando de una comunidad, estoy también apalabrando con qué me estoy identificando. Podemos darnos cuenta que el simple hecho de hablar de la palabra comunidad no solamente es una instancia externa, sino que es con aquello que yo me identifico y que comúnmente se piensa como la cuestión del otro, a quien se está identificando. Pero la identificación siempre nos va a establecer que a partir de lo que se considera como falta, se propone lo que remarca la distinción con el otro. Efectivamente, cuando yo escucho hablar la palabra de comunidad, tiendo a formular un pensamiento generalizado. Entonces considero que la comunidad puede ser una comunidad de estudiantes, una comunidad educativa, pero debo de entender qué es lo que genera este vínculo y que se constituye a través del lenguaje. No por nada Marx nos mencionaba que el valor de una comunidad es aquello que representa su trabajo acumulado. Cada vez que nosotros escuchamos hablar de la comunidad mexicana, viene a nuestra mente ahí en nuestro aparato psíquico esa función de lo que ya está acumulado. Hablar de la comunidad mexicana es una característica muy singular en la cual nosotros apalabramos esos mismos significados. Y recordemos que cada vez que nosotros apalabramos un significado, es porque la palabra siempre va a producir sensaciones. La palabra comunidad es una de ellas, efectivamente. Produce una buena sensación, sea que el significado de la comunidad tiende a una situación de bienestar. Yo pertenezco a esa comunidad. Quiero pertenecer a esa comunidad. Me hablaron de la comunidad y vemos cómo efectivamente las sensaciones se van aflorando en estos momentos. En el dispositivo y el mecanismo que el día de hoy estamos utilizando, también se formula perteneciente a una comunidad. Es ahí entonces donde nosotros vamos a centrar las situaciones de los sentimientos que la comunidad va modificando. Entendemos entonces ahora que cuando estamos hablando de una comunidad, no solamente son esos términos sociológicos en los cuales nos dicen que es una serie de individuos con finalidades,
La comunidad evoluciona, la comunidad desarrolla y crece, exige también a sus miembros. Entonces nos damos cuenta que hablar de comunidad no es esa instancia tan sencilla que por algún lado podríamos analizarla. Hoy la vamos a tratar de desmenuzar y relacionar con la estructura de lo psíquico. Y es ahí donde efectivamente se transmiten las sensaciones que se vinculan, ya que la comunidad entonces podemos entenderla bien en ese sentido de que cada vez que hablamos de una comunidad, confiamos, oímos, somos, y jamás nos vamos a sentir extraños en ese simbolismo. Los ejemplos que hace unos momentos mencioné, en esos momentos yo puedo decir que pertenezco a una comunidad educativa. Eso efectivamente ya es un sentido de protección a partir del momento en el cual yo me apalabro como perteneciente a una comunidad educativa. La comunidad educativa es la que me respalda. Es así que cuando hablamos de la misma, nosotros nos sentimos en confianza y jamás nos vamos a sentir extraños. No olvidemos que las palabras son símbolos existentes en nuestros cuerpos que nos ayudan a moldear y a producir alegrías, sentimientos y sufrimientos. Pero tanto una relación en el sujeto está situada la cuestión de la comunidad. Es aquí donde voy a hacer un pequeño paréntesis para poder entender la visión de lo que les propongo. Entonces, la comunidad tiene efectivamente un tiempo histórico que algunas veces no alcanzamos a entender o no se alcanza a entender porque se consideraría o se visualiza y se propone que todas las comunidades deberían de estar situadas en lo mismo, darles una forma. Más adelante voy a explicar por qué la situación de la forma. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a entender a la comunidad en su tiempo histórico y lo que esto implica, vamos a tener como resultado que el sujeto está centrado en una intrincada causación que hace que cada comunidad pueda ir viviendo lo que le toca vivir, pero siempre identificándolo con la vida del otro, ya que este otro hace a la vez la participación por vivir dentro de la comunidad como un mecanismo discursivo de herencia. Varios autores y antropólogos, voy a retomar un poco, voy a tomar un poco el referente de la cuestión de la construcción de la cultura. Algunos autores nos proponen que la cultura es una situación de herencia, de invención. Las cuestiones de la comunidad son netamente cuestiones de herencia. Es por eso que en su tiempo histórico, lo que implica, aun cuando el sujeto sea la resultante de la causación, va a poder formular comunidades consecutivas. Si ejemplificamos en estos momentos el pertenecer a esta comunidad educativa, nos daríamos cuenta que la de hace 2 años no era la misma comunidad educativa. Algo se reformuló y obligó a que esta comunidad actual en la que nosotros estamos pertenecientes se instruya en un discurso diferente, alineado a la época. Entonces, cuando estamos hablando de comunidad, debemos de entender que es perteneciente a un tiempo histórico, pero vivenciada en un discurso de la época. Ya que en esta cuestión de entenderla con un discurso de la época, nos daremos cuenta que no es una situación causal, que la singularidad surja en un tiempo determinado, comenzando a imponer los discursos del contexto que se formularán como un lazo social. Tomo ese término de la sociología, pero que para nuestra explicación lo vamos a formular como las cuestiones de la comunidad. Efectivamente, la comunidad también formula un lazo social. Y dicho lazo social
se ayuda para estructurarlo. Tomaré prestadas algunas frases sobre este desarrollo y algunos cuentos históricos, pero en esta ocasión, si hace rato invoqué a Marx, en estos momentos voy a invocar a Rudolf Steiner, cuando nos dice él que una vida social saludable solo se consigue cuando en el espejo de cada alma la comunidad entera encuentra su reflejo y cuando la virtud de cada uno vive en toda la comunidad. ¿Lo ven? Esto nos lleva entonces a pensar algo muy interesante. Debemos de pensar el término comunidad como se pensaba hace 5 años y nos damos cuenta que ya no, porque el contexto nos empieza a exigir y a formular que ha llegado el tiempo de reestructurar acorde al tiempo y el contexto, cómo es lo que ahora se va a empezar a visualizar e identificar como una comunidad. Y cuando esto empieza a generar la función, estaremos entonces situados en marcar que las representaciones de lo diferente también apuntan a cubrir esa imposibilidad de apalabrarlo todo, ya que la falla en sí de esa estructura, lenguaje, recuérdenlo, es el rasgo unario que como inscripción en el cuerpo es también una tachadura que nos ayuda a generar esa misma marca del lenguaje que señalando lo que se genera como una falta, lo expresamos y lo identificamos como una pérdida de algo. Y a partir de que lo identifico como una pérdida de algo, refiero la función de ocupar ese mismo lugar donde se puede todo. En una comunidad podemos formularlo. No pasen por alto el término o el ejemplo de hablar de una comunidad educativa. Con esto que estoy mencionándoles, vayan formulando las dudas, que son muchas las que les voy a dejar. Curiosamente, me invitan aquí a exponer y hablarles sobre comunidad, pero me propongo a generarles dudas y dejárselas ahí para que intentemos continuar con estos movimientos educativos, los cuales nos va a referir las acciones que se deben determinar. ¿Se dan cuenta cómo con este ejemplo de dejarles dudas, empezaré a formular una comunidad? Bastaría con que le agreguemos un nombre y vemos cómo el lenguaje está estructurado en ese rasgo, donde todo lo que se puede, donde todo no es posible, se crea un pensamiento que se va a empezar a gestar y a producir a partir de la razón y la conciencia, pero que sin embargo los significantes que arman siempre van a atravesar las cuestiones del cuerpo, surgiendo de manera inconsciente. Los significantes que influyen determinan la articulación discursiva de esto que les estoy mencionando. ¿Y cómo lo determinan? Pues a través de las comunidades. Tenemos comunidades indígenas, tenemos comunidades educativas, tenemos comunidades de alumnos, tenemos un sinfín de comunidades. Y ahí es donde yo propongo la cuestión de lo arraigado, más lo arraigado nos va a formular un rearraigo, sosteniendo y respetando que cada vez que utilizamos la situación de la estamos hablando de la repetición de un acto. Por eso es que nuevamente con Marx y Engels, invocándolos en algunas lecturas que por ahí deben de estar, recuerden que les dije, yo voy a cumplir mi función de generarles dudas, aclararlas, pues no lo sé, pero sí generarles muchas dudas. Nos daremos cuenta que en sus estudios hablaban de las propuestas también de las cuestiones de cómo es que las comunidades se automantenían y se autorreproducían, ocupando que en primer lugar siempre van a destinar una fundición de las ideologías, el contexto y el desarrollo. Asimismo,
cuando todo esto, la misma comunidad lo toma, lo licúa, de tal modo que pueda forjar otros nuevos ideales. Y vemos aquí lo que les estoy mencionando desde hace unos momentos. La comunidad tiene funciones de transmisión, sí, efectivamente, pero la comunidad educativa, que en estos momentos nos estamos reuniendo en esta plataforma, difiere de aquellos que pertenecen a otra comunidad educativa que estén utilizando también la misma plataforma, pero hablando a partir de su contexto. Entonces ven cómo esta situación se formula en ese licuado agradable que va a generar una reformulación. Es ahí donde propongo la cuestión de que va forjando otros nuevos ideales significativos ya fundidos, porque entonces nosotros tenemos el ejemplo de dos comunidades educativas, pero por ahí podrá salir una tercera que escuchará y tomará solamente de esta charla el día de hoy lo que le sea representativo, al igual que la otra que anda por ahí navegando, y formará una tercera comunidad educativa. Y vemos cómo al licuar y fundir estos elementos, efectivamente se moderniza la comunidad. Y en el momento en el cual se moderniza, formula una significación de apertura que vigorosamente se autoafirma de una forma individual con la ideología desde su entorno. Y a partir de que se funda en esa situación del entorno, formula los lazos de la misma comunidad que se van manteniendo en el lugar que otros han generado. Justamente esta paradoja nos lleva a identificar que en las comunidades nada se borra, todo se acumula y se transforma. La diversidad de lo semejante resalta como una distinción, pero que obliga a identificarse. No es algo superficial, como pudiera llegar a pensarse, ya que esto involucra reconocer la propia existencia de lo cual alguna forma no es propio. Nosotros, si sostenemos y defendemos que somos una comunidad educativa, pues nos vamos a esforzar, pero debemos de tomar en cuenta que no es propio. Es decir, porque esto implica que alguien más ejerza la misma función que nos permita ocupar un lugar de este pronunciamiento designado que curiosamente viene a través del otro, que es el que me determina con esa cadena de significantes cómo regirá el actuar del sujeto. Como ejemplo, detrás de nosotros estamos ustedes. Si esta frase les genera duda, estoy cumpliendo con algo. Es pues entonces que al escuchar siempre de una transmisión cultural, porque recuerden, comunidad, cultura, sociedad, se han tratado de separar, pero terminan por formular una situación de la unión, porque siempre vamos transmitiendo a partir del lazo social. Y recuerden cómo se los acabo de expresar. Es una pregunta para ustedes. ¿Por qué siempre vamos transmitiendo? Que sería una situación bien ahí a tratar de resolver. Esta articulación del sujeto sujetado, entonces se convierte ya en tradición. Y en el momento en el cual se convierte ya en una tradición, se clasifica por la búsqueda de una sustitución, fundación de la idealización. Nosotros en estos momentos, como esta comunidad educativa, somos los mejores.
¿Alguien de los que está de aquel lado podría negármelo? ¿Consideran que estoy yo equivocado? Y nos damos cuenta ahí que esa función idealizadora reposa en una necesidad estructural que es la misma que ha articulado la forma del ideal de la comunidad, en tanto que es a partir de este punto la identificación inaugural del sujeto, un significante que podríamos identificar en estos momentos como una situación de lo radical. El hombre busca y delimita la imagen con la que se va a enganchar en una aparente unidad armoniosa que le genera un imaginario. Porque entonces la pregunta sería, ¿necesitamos una comunidad educativa para ser reconocidos? ¿Necesitamos un título para poder ser aceptados por el otro? ¿Hasta qué punto esto se convierte en una situación de generar imaginarios? Y esto es porque siempre vamos a formular un derecho del reconocimiento. El derecho del reconocimiento nos deja, hasta cierto punto, la libertad de encontrar un nivel que nos sirve para buscar niveles. Y de ahí pueden ustedes apalabrarlos en el sentido que ustedes desean, menores, mayores, mejores, negativos, pero que en esa cuestión de la libertad y del derecho al reconocimiento, se va a elegir siempre la cuestión de los más adecuados, ya que estos actúan como una forma interina que nos clasifica en una definición, y la definición es sencilla, lo histórico-cultural. La comunidad indígena tiene una historia cultural que puede ser interpretada como raíces, como origen, hasta nuestros días. Entonces vemos, la comunidad se mantiene, lo que les he venido mencionando, evoluciona, crece, se desarrolla, siente, porque además reclama y expresa, porque formula y considera definiciones irrevocables, que a partir del ser uno, de esa imagen, que podemos ejemplificar como esa imagen del espejo, nos muestra de una forma unificada, donde pretendemos ser todos iguales, pero recuerden que detrás de nosotros estamos ustedes. Y esta imagen nos arma y arma a una comunidad como un cuerpo, que está más allá de un conjunto de órganos que se convierten en síntomas y sueños. Eso sería entonces un error, ya que al manifestar la formación, esto lleva a una construcción del derecho humano que no puede ser formal, sino abierto. Aquí hago una puntualización, porque esa es la función del derecho del reconocimiento. En el momento en el cual yo me identifico como una comunidad educativa, empiezo a generar ya una forma, pero que cuando se posicione la propuesta de esta visión de la comunidad, debemos de formular ese reconocimiento a partir de una apertura aceptable. Por eso es que cuando hablamos de comunidades es muy común y frecuente idealizar toda una construcción, pero a su vez también generar una reducción, una comunidad educativa de cuántas personas, y las que sean quedan reducidas a un solo o a una sola identificación. El inconsciente entonces existe siempre a partir de esos movimientos representativos
que se pueden escuchar en todos los discursos. Veamos que con mi ejemplo, si bien se visualiza la identificación de tres comunidades educativas, pero perdemos también la situación de la identidad, porque entonces la reducción ya o mi derecho al reconocimiento queda coartado por la significación del nombre. Y cuando este efecto queda ligado a una representación, resulta delicado, porque entonces se convierte en una situación de lo insoportable para el sujeto, y de ahí que va adquiriendo y formulando toda esa diversidad de comunidades. Cuando la comunidad educativa le genera un vínculo cerrado, pues entonces pertenecerá a una comunidad deportiva. Ella tiene la comunidad educativa y la comunidad deportiva. Una le dará salida para que la otra pueda generar un mismo simbolismo y articule ese lenguaje. Y recuerden lo que hace unos momentos les mencioné con las cadenas de significantes, que insisten en la apariencia de generar una satisfacción remarcada a partir de la falta y de la falla en la misma estructura del lenguaje, donde no todo puede ser dicho. Y con esto formularemos ahí unas cuestiones freudianas. Adelante, adelante, interrúmpanme porque si no, voy a tratar de responderlas. En el caso de que no pueda, pues te quedan de tarea. Claro, No se escucha, Raquel. tenemos una pregunta que dice, ¿cómo ayudar a las familias a continuar con sus vidas después de tantas pérdidas? ¿Cómo continuar y cómo ayudar a las familias después de tantas pérdidas? Sí, hablando Pues, de hablando de adelante, porque como otra vez tu micrófono. Decía un doctor en la formación, la tecnología no es, no es de fiar. No te preocupes. Repítemela, por favor. ¿cómo ayudar a las familias a continuar con sus vidas después de tantas pérdidas desde este enfoque educativo, desde la educación, desde nuestra postura como actores educativos? ¿Cómo ayudar a las familias desde esta postura en las cuestiones de las pérdidas, desde este nivel como comunidad educativa? Exacto. Muy bien. Promoviendo la instancia de esta libertad a partir de su propio nivel. Si bien lo estás mencionando, trabajar una pérdida no es sencillo, pero en cambio sí se puede ir formulando y reformulando la asimilación de la misma a partir del nivel en el cual se siente el individuo ubicado, tomando herramientas y construyendo ese simbolismo del derecho a formular una ideología diferente, viviéndola también a su manera y a su forma, porque si nosotros nos fuéramos en las cuestiones de la forma y la fórmula, pues estaríamos generando algo que no podría ser representativo, pero que a partir de en el cual yo le doy la libertad, se formula esa representación en la cual el sujeto puede generar el mecanismo soportable y dejando fuera el reprimido insoportable. Espero por ahí haya alcanzado a contestar algo. ¿Tenemos alguna otra? Sí. Otra vez el micrófono, Raquel. Es que no sé qué está pasando, me lo bloquea y me lo desbloquea la misma aplicación. Sí, otra pregunta más es sobre cómo asesorar a como psicólogos educativos, cómo asesorar a los docentes frente a grupo
para llevar a cabo el trabajo con los niños con respecto a la socialización en este contexto de COVID. En este contexto de COVID. Retomo e invocaré lo que hace rato les mencioné con las cuestiones de Steiner, cuando les mencioné que la vida social saludable se consigue cuando en el espejo de cada alma la comunidad encuentra un reflejo. Aquí tendríamos que efectivamente ofrecer un respaldo. ¿Para qué? Y por respaldo lo dejo así abierto para que esto no se convierta en una situación de clínica, ¿sí? ¿Hacia dónde el docente frente a estos grupos quiere redireccionar su espejo? ¿Cómo sería esto en una cuestión de una vida saludable? Por eso les menciono, retomo nuevamente ahí lo que Rudolf Steiner propone, una vida saludable, pero que también nos daría para poder formular un tema completo, ¿a qué entendemos o qué entendemos por vida saludable? Sí, tendríamos que tener primero claridad en esta parte de la salud mental, la salud física, todo esto tendríamos que tener primero claridad en este aspecto. Así es, en relación a este comentario con lo que estás mencionando, recordemos que en la actualidad algo saludable se ha convertido en imaginarios, dejando fuera la estructura y la importancia de lo psíquico, porque lo psíquico en la actualidad sería una importancia, más no lo visual. Y en la mayoría, en un alto porcentaje de nuestra sociedad, consideran que lo visual es lo saludable. Y no es así. El contexto nos apunta a generar una tensión psicológica. Y en esta época que estamos atravesando, pues sería algo pues sitúenlo en primordial y además necesario. ¿Cuántos de los que nos están escuchando y nos están preguntando se han tomado el tiempo por darle atención a esa función de lo psíquico? Si ejemplificamos las formas de vivir y el lugar donde ellos viven es amplio, pues tendrán un espacio para gritar. Pero si el lugar donde ellos viven es un espacio de esos departamentos de interés, pues donde grita uno van a gritar dos y van a gritar tres y se hace después una cadena y eso al final de cuentas se convierte en algo de atención psíquica. Sí, es correcto y además colectiva, ¿no? Sí, pasaría como cuando pasa el anuncio del que compra fierro y todo eso, o sea, al unísono, las comunidades de animales, para hablar de términos de comunidad, se empiezan a aullar. Entonces, imaginemos esa instancia para un individuo que ha tenido que pasar más de un año encerrado, compartiendo esos espacios y que no ha volteado a verse y una revisión psicológica. Claro. Bueno, tenemos otra pregunta del público que dice Andrea Martínez, ¿cómo se puede hacer que formen nuevas comunidades en la virtualidad? ¿Cómo se puede hacer que se formen nuevas virtualidades? Nuevas comunidades. Pues es que, ¿cómo se puede hacer? No, ahí tomaré dos fragmentos de Freud, dos comentarios. El primero nos dice que la pertenencia formula la reproducción continua de la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que al pertenecer ya a estos espacios virtuales, pues vamos a vernos obligados, lo que les ejemplificaba en estos momentos, nosotros vamos a nombrarnos y a palabrarnos una comunidad educativa ubicadas en la plataforma X,
Pero en este mismo tiempo y en otra plataforma, la plataforma Y, están otros compartiendo esta misma ideología, ya la denominamos ahí la comunidad educativa, pero por ahí un individuo cibernauta transeúnte de la virtualidad abre estos espacios y empieza a retomar lo que para él es favorable y genera la tercera. Entonces vemos que Freud no se equivoca. La pertenencia formula la reproducción continua. Y otra misma frase de Freud que puedo utilizar en estos momentos es que la libertad del individuo no es un regalo de la civilización, era mayor antes de haber existido cualquier otra civilización. Y efectivamente aplica aquí para utilizarla como respuesta. La pertenencia, la libertad, es la que nosotros podemos elegir, porque incluso de aquel lado pueden decir, pues esto yo no lo veo como una comunidad educativa, están en su derecho. La función del reconocimiento, lo que les mencionaba, con el derecho al reconocimiento, encontrar su propio nivel y a partir de ahí se generarán muchas más comunidades virtuales con diferentes temáticas en diferentes espacios, con diferentes plataformas y vemos que evolucionó. Nosotros en estos momentos tenemos una charla que hace algunos años la hubiéramos realizado en algún espacio. Hoy podemos realizarla en otro espacio, pero no se dejó de hacer. Ahí está la función de la comunidad, ¿lo ven? Sí, qué interesante, maestro Juan Manuel, con todas estas ¿Tenemos alguna reflexiones otra? Sí, que nos tienes mucha comparte. razón, Juan Manuel. Sí, yo quería comentarte un poco sobre la evolución de la humanidad. ¿Tú consideras Ya que no entendí por ahí. estamos en una crisis humanitaria? ¿Consideras que hay una crisis en nuestra evolución como humanos? Hablar de crisis es evolución en el término de definición es cambiar de un estado a otro. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando nosotros evolucionamos, cambiaremos de algo establecido a algo diferente, de un estado a otro. Hablar de crisis es una posibilidad que voy a dejar en dos vertientes en estos momentos, porque ¿dónde estaríamos situando la crisis? ¿En la negación a estos nuevos espacios? ¿En la no aceptación a estos nuevos espacios? ¿O en el temor a la actualización para adquirir estos nuevos espacios? Solamente por decir algo, porque sí crisis estamos hablando y cómo lo van a definir. Yo creo que sí estamos en una constante evolución, pero que ese pasaje de evolución yo no lo tomaría como una crisis, pero sí como una situación del conflicto. Y respaldo, ¿por qué? Porque el conflicto genera. A partir de que yo me encuentro en un conflicto, me veo obligado a evolucionar, en mayor o en menor medida, pero a buscarle una posible solución. Corrigiendo un poco la cuestión de la crisis y no cayendo en esa palabra. Pues híjole, el tema nos da para horas y horas, Raque, Juan Manuel. Pues vamos a ir cerrando. Creo que una de las reflexiones valiosas que has compartido es la unidad, ¿no? De cómo fomentar estos lazos unitarios, esta célula, ¿no? Que se constituye como una humanidad interaccionista, una humanidad que comparte, que ayuda, que colabora. Y pues dinos una reflexión final para el público, cómo pueden fomentar esta unidad entre ellos, entre ellas, en estas virtualidades y también en la presencialidad en los que están en estos espacios. Pues mira, la reflexión que les comparto, pues es corta y es lo que hace unos momentos mencioné en dos ocasiones, me parece, es que siempre debemos de entender que detrás de nosotros estamos ustedes. Con esa reflexión me gustaría cerrar
este espacio que, gracias por la invitación, agradezco. Promuevo este tipo de situaciones, y al promover me refiero que continúen con estos espacios, son agradables. Por ahí una de las preguntas está ligado a esto, a esta respuesta. Efectivamente, mientras más nosotros empecemos a promoverlos, pues estos espacios continuarán creciendo y continuarán evolucionando. Y nuevamente reitero, detrás de nosotros estamos ustedes. Si bien analizan esa frase, pues invito al respeto del otro. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias por tu participación y por todo tu aprendizaje, tus enseñanzas, más bien por transmitirnos tus conocimientos, por darnos ese espacio. No, pues agradecido con ustedes. Yo encantado. Cada vez que me inviten a participar con ustedes, adelante, y cumpliendo lo que les mencioné desde el inicio, tratando de explicar algo y dejándoles muchas dudas. Esa es mi función. Espero haya logrado dejarles esas dudas para invitar a esa cuestión de la reflexión. Excelente, pues muchísimas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos el próximo